Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su canal Micrófono Abierto, un canal dedicado a difundir la literatura. Queremos agradecer el patrocinio del Centro Cultural San Pedrano, específicamente por el espacio brindado aquí en la Biblioteca Pública Benjamin Franklin y también a Zuli Cuellar, coordinadora de eventos culturales. En esta ocasión me encuentro con Miguel Roberto Moncada Cabrera. Bienvenido, don Miguel, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Milde, por la invitación y gracias por la oportunidad de poder presentar De Náufragos y Espinas. Así es. Quiero hablarles un poco acerca de don Miguel Roberto Moncada Cabrera. Es 100% 0101, nacido en la Ceiba Atlántida, un 2 de diciembre del año 1982, licenciado en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y docente del área de matemáticas en la Escuela Episcopal El Buen Pastor en San Pedro Sula. Tiene el primer lugar en composición en poesía por la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, la Dirección Regional de Cultura y la Municipalidad de La Ceiba en abril de 1999. También el primer lugar en composición en poesía por la Municipalidad de La Ceiba y Comité Pro Fiestas Patrias en septiembre del mismo año. Diplomado en creación de proyectos culturales y artísticos por Proyecto Teatral Futuro en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras en el año 2019 y coordinador del Círculo de Escritura en la Escuela Episcopal El Buen Pastor. También es vocal de asuntos culturales en secundaria y primaria en esta misma institución. Entre sus obras publicadas destacan tres: Camino de Luna en el año 2007, De Náufragos y Espinas en el año 2022 y Lo Metálico de la Espera en el mismo año. En esta ocasión hablaremos de Náufragos y Espinas. Vamos a leer la contraportada y luego será él quien nos brinde detalles de esto. La poesía, más que un género, es una búsqueda. El poeta constante navega por las aguas inhabitadas del lenguaje, encontrando la métrica exacta donde las palabras casi cantan a la par de las sirenas. De Náufragos y Espinas es el segundo poemario de Miguel Moncada Cabrera, quien explora los límites entre el amor y el cielo en poemas que, con su calma, nos quitan el miedo a naufragar. Bienvenido nuevamente, don Miguel. Y bueno, ¿por qué el título de Náufragos y Espinas? Esta es la segunda publicación, como ya mencionaba. ¿Y por qué De Náufragos y Espinas? Pues suena como que si fuera poesía melancólica, triste. Yo escribo poesía amorosa, esa es por la parte que me voy en la poesía. De náufragos, ¿por qué? Porque cada poema es un retazo, es un pedacito y viene siendo como lo que queda después de un naufragio, lo que queda después de una experiencia, lo que queda después de una vivencia, y lo plasmé en poemas y por eso se titula así. ¿Por qué de espinas? Porque cada verso que se encuentra en cada parte del poema es un pedacito de una flor. Por eso hay una parte en el poema que se titula De Náufragos y Espinas, que le da el título al nombre, que menciono que la noche es una flor de náufragos y espinas. Entonces, no es que el título sea para que digan que es poesía triste, es poesía amorosa, pero por ahí va el nombre del título. Me gustaría que nos diera lectura, ¿verdad?, del poema que da el nombre al libro. Aquí lo tengo, no sé si. Sí. Este es De Náufragos y Espinas, se encuentra en la página 22 del poemario. De Náufragos y Espinas. La luna era aún en máscaras. Para una despedida es tu voz la que esperaba en la tarde mi vecina. Aquí la noche, no más noche. Entra el sol a la gris constancia de lo que quedaba en la mano. La noche es una flor de náufragos y espinas. Correcto, que era lo que nos comentaba hace un momento. Yo siempre digo de que como lectores tenemos rituales nosotros al leer, ya sea café o algunos preferimos leer de noche, otros de día. ¿Usted tiene algún ritual a la hora de escribir y prefiere hacerlo de día o en el conticinio? Para ritual, lo que más acostumbro, nunca voy directamente a un computador, a un dispositivo, siempre lo plasmo en papel. Correcto. Desde que con el primer libro así fue. Más que todo con esto de la tecnología que se puede perder el material, pero está esa costumbre que uno lo puede plasmar en papel
Y mi ritual es que el poema a veces viene directo, a veces lo puedo terminar de una sola vez, pero a veces no. A veces los poemas voy escribiéndolos poco a poco. No tiene que ver determinadamente si estoy triste, lo voy a escribir porque en ese momento estoy triste, porque puede darse esa concepción de eso. Mi ritual viene siendo escribirlo en hojas. Lo dejo ahí, lo vuelvo a leer otra vez, lo voy armando poco a poco como un rompecabezas. Y siempre mi ritual es enumerarlos del 1 hasta donde terminen los poemas, pero en números romanos. Okay. No tienen nombre. Porque para mí, bueno, primero que todo el primer libro, ya uno saca el primer libro, ya con el segundo no está eso de que saldrá el segundo. Sí. Entonces el reto, uno cree que es sacar el primer libro, pero es seguir sacando material. Entonces, para mí el mayor reto, además de ir publicando los libros, es ponerles nombre. Entonces yo termino los poemas y todavía quedan con su número romano. De ahí, el poema que voy, digamos, el número 5, fue el primero que terminé. Ese pasa a ser el primero porque tiene su primer nombre, su primer título. No es que en el orden en que lo escribí es que están así. Sí. Entonces, independientemente, todos los poemas hablan casi sobre lo mismo, pero si los leen aparte no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, ese es mi ritual, escribirlos en números romanos. Si tengo, por ejemplo, un libro inédito, así queda. Y después, a medida que ya tengo el nombre, le voy poniendo el nombre al poema y la última parte del ritual viene siendo una frase que le dé nombre al poema, viene siendo la frase que más me gustó en el poema y ese es el que le da el título al poema también. Sí, qué interesante. Con esto que mencionó me hizo recordar algo de Gabo, como yo le digo cariñosamente, que él decía que cuando un escritor o escritora escribía algo y ganaba un premio, ya luego el problema era escribir algo bueno. Entonces es interesante lo que usted me dice, y me gusta mucho porque es el primer escritor que me dice que tiene esa técnica, por así decirlo, a la hora de nombrar sus poemas. Sabemos que es muy difícil escribir aquí en el país también. ¿Cómo y en qué circunstancias nace este libro de Náufragos y Espinas? Este es el segundo libro publicado. Los 3 libros que he sacado son por autopublicación. El primero en el 2007, que fue revisado por el poeta César Lazo. Después de una presentación que tuve en La Ceiba, de una antología de poesía ceibeña, era sobre poesía adolescente. Entonces sacaron los mejores concursantes de los colegios de ese entonces y se sacó un librito a modo para la Municipalidad de La Ceiba en la Biblioteca Pública Juan Ramón Molina. Después del 2007, como es autopublicación, esta es una parte, creo que es más difícil de no trabajar con una editorial, porque además de que el gasto corre por uno mismo, también lo que es el mercadeo y el movimiento del libro. Después del 2007 pasaron 2 años en que solamente era el primer libro, Camino de Luna. Después yo continué escribiendo mucho material y dejé de publicar, porque vi lo difícil que era, porque sí es difícil, sí es difícil narrativa, cuento y novela, sacar y publicar un libro, pues sí es mucho más difícil por el mercado, es muy poco el mercado que hay en cuanto a poesía. Sí. Y por lo mismo hay muy pocos poetas que publican, la mayoría de las veces se quedan con el material sin publicar. Camino de Luna cumplió 15 años ahorita en 2022, sí. Entonces fue un lapso de 15 años de no publicar, de escribir constantemente. Sí. Este libro, si hubiera sido publicado, tendría que haber salido tipo 2008, 2009, porque ya estaba el material, pero no tuve la oportunidad de volver a autopublicar, porque la forma de autopublicación, por ejemplo, en el país, uno habla con un escritor ya de renombre o que ya tiene sus libros publicados, le revisa el material y se manda a una imprenta aquí en Honduras. En ese entonces, en 2007, se sacó aquí en San Pedro Sula en una imprenta. La imprenta ya no está. Entonces, por ahí también está la oportunidad de no volver a publicar. Viene lo que es la pandemia y creo que la mayoría de los escritores nos pasó eso, de que volvimos a volver a ver nuestro material, no porque estaba ahí guardado, sino porque
de volver a ver qué era lo que teníamos. En mi caso, lo que yo tenía. De Náufragos y Espinas nace en esos años, pero se viene publicando hasta este año. Como dice, aquí en el libro está por Mono Editorial, es una editorial mexicana. Correcto. Sí, las puertas se abren si uno busca. Aquí en Honduras es difícil sacar poesía, claro que se puede, pero no tuve las oportunidades para poder publicar aquí en Honduras. Ahorita en mis vacaciones de trabajo empecé a investigar con editoriales de autopublicación y se dio la oportunidad con Mono Editorial, que es de México. Sí. Yo mando mi material, revisan mi material, porque sí, no es que porque sea de autopublicación, para que no tengan esa idea errónea de que porque uno paga para que le saquen el libro, es porque el libro va a salir. Claro que tiene que tener su calidad, su métrica, su rima, si en dado caso es verso libre, que lo mío es verso libre, que tenga esa estética y esa calidad. El libro pasa por una revisión, después la revisión, que esa es la parte de autopublicación que me interesa y me gusta más, porque uno trabaja en el libro en otras partes también, porque uno, por ejemplo, escoge la imagen, uno trabaja la imagen con la editorial, ellos se la regresan, después la parte de la contraportada. Correcto. Este es el primer libro que está en Amazon también. Entonces, con la editorial, ellos lo tienen en Amazon, se puede encontrar en Amazon así como con el título de Náufragos y Espinas. Y de ahí, pues el proceso ya es otro de la parte de la venta otra vez. Es otro reto que pasó con el primero y que otra vez estoy viviendo con el segundo. Pero es un camino que queda decidido tomar. O sea, ya saqué el primer libro, ahora el segundo, que salió ahorita, este salió en agosto de este año. Después tuve la oportunidad de sacar unos talleres literarios con un grupo Coquimbo de Tegucigalpa y salió el tercer libro también. Entonces, las oportunidades están, si uno las busca, si uno abre esas puertas también. Y pues mi motivación es que además de que yo publique, pues que tal vez un autor que no ha salido, que mire que hay caminos, que hay puertas que se pueden abrir y que si las puertas no se abren, uno buscar cómo abrir esas puertas. Muchas gracias. Nada. En el poemario, la noche es una constante. ¿Qué interpretación debemos tener hacia la noche? Sobre la noche, bueno, hay la parte del ritual. Tal vez escribo en la mañana, a mediodía o cuando se me ocurre algo y lo anoto. Pero mi ritual es en la noche, terminar los poemas. Es raro que termine un poema, a no ser que yo ya lo sienta que está, de terminarlo en la mañana, muy temprano en la mañana o mediodía, en la tarde. Pero todo tiene que ver con la noche. El primero, que se llama Camino de Luna, tiene que ver con la luna. Exacto. Hay partes de la luna siempre en todos los poemas que si los pueden leer todos. Entonces la noche se une al ritual también de terminar los poemas en esa parte. Exactamente. Bueno, ya respondió a mi pregunta, ¿por qué decide publicar en México y no en Honduras? Pero ¿usted cree de que aún están muy cerradas las puertas aquí para algunos autores? Pero yo creo, bueno, ahorita que estuve participando para la Feria del Libro, vi que hay varias editoriales, que eso también nos abre la puerta, porque uno si se va a un buscador de internet o en Facebook y busca editoriales, es muy poca la información que uno tiene. Con la Feria del Libro está la oportunidad de uno presentar sus obras y de conocer y tener más contacto con editoriales. Entonces esa es otra etapa. Tal vez no tenía las oportunidades antes de conocerle estas editoriales, pero ahora que sé que existen, entonces ya tocaría la otra parte. Una curiosidad, si se puede decir, de Náufragos y Espinas, es el segundo libro publicado, pero en la forma en que tengo los libros para publicar, este sería el quinto. En el orden, o sea, yo tengo cómo saldrían en el orden. Camino de Luna es el primero, pero en el orden esto sería el quinto. Lo metálico de la espera viene siendo el segundo. Entonces, otra cosa sobre este ritual es que no necesariamente en el orden que van siendo publicados es el orden en que está el material ya listo para revisión y después para publicación. Exacto. ¿Existe una cierta angustia y desamor en los poemas? En algunos sí. Porque como poeta en este sentido uno no puede dejar de lado el sentimiento. O sea, sí hay poemas tristes, pero no que en el momento, tal vez uno evoca algún momento triste y lo plasma en papel. Y hay varios que podrían decirse que son de desamor, pero está
esa parte en el poema que como que le da vuelta y siempre lo mantiene como de amor. Entonces no es totalmente de desamor y de tristeza y de todo negativo. Está esa parte siempre de que va triste, pero ya al final está ese toque de amor siempre. Bueno, en el poemario mencionábamos también la luna es una constante. ¿Esto es por selenofilia acaso o únicamente por un elemento que le gusta? La luna es algo esencial para mí, por ser de La Ceiba. Sí. Se canta bastante la luna, tenemos Sí. Noche de Luna en La Ceiba. Sí. Desde ahí creo que eso influyó. Yo crecí mucho con libros en la casa. Mi abuelo, que más descanse, y él tenía una emisora, que era la primera emisora en La Voz de Atlántida, ahí en La Ceiba. Entonces yo escuché bastante la influencia de la música, bastante la influencia de la cultura en La Ceiba. Entonces creo que eso se quedó en mí y la luna siempre la voy a encontrar. Y yo tengo se podría decir un dicho, que los poemas quedan ahí, los poemas se pueden ir, pero la luna siempre está ahí. O sea, uno puede escribir, pero la luna siempre la voy a encontrar ahí y siempre puede que esté solo, puede que esté acompañado, pero independientemente la luna siempre va a estar ahí. En el trasfondo, entonces sí hay algo de selenofilia. Sí, sí. Ok. Si le tocara colocar este libro en alguna corriente poética, ¿en cuál la colocaría? Pues siempre en verso libre, en la parte la parte del género en poesía, pero en corriente, se han dado corrientes aquí en Honduras, pero creo que ha estado dispersa la parte de la poesía. Por narrativa uno se puede dar cuenta que está la parte de microrelatos, de novela negra, que se publica bastante en San Pedro Sula. La poesía creo que nos tendríamos que encontrar los poetas para ver en qué etapa estamos. Si somos, bueno, mis contemporáneos, los que nacimos en los 80s, los que ya publican en los 90s, el que nacieron en el 90 que ya están publicando. Entonces, ¿qué corriente? Creo que la corriente, no sé si no la definiría yo. Creo que en la medida que ya nos vayamos encontrando los poetas o alguien ya vaya estudiando esto, el que va a definir en qué corriente estoy. Bueno, todos los escritores tienen que ser lectores, por ende, ¿en qué poesía se alimenta su poesía? Para el comienzo, Pablo Neruda. Cuando empecé a leerlo, yo empecé en 9º grado, en La Ceiba Bilingual School, allá en La Ceiba. Todo comenzó por un concurso del Día del Idioma. Antes se daba bastante lo que eran los concursos del Día del Idioma. Y yo participé, me dijeron que participara en poesía. Gané primer lugar a nivel de grado, de 9º grado. Después se dio la oportunidad de que se daban los concursos municipales, apoyados por en ese entonces llamado el de Cultura, Arte y Deportes, ahí en la CEIP. Empecé a representar al colegio, ganaba los primeros lugares para el colegio, pero sin pensar en publicar, porque la idea solo era, bueno, uno sacar el bachillerato, terminar el bachillerato, ir a una carrera y cuándo publicar. Después se da la oportunidad del libro de la antología, después se da la oportunidad de conocer a este escritor César Lazo y después ya de publicar ya en sí. Pero la parte esta de la poesía, pues yo creo que tiene que ver bastante en mi primera etapa, Pablo Neruda. Y Pablo Neruda tenía eso de que él publicó su primer libro bien joven. Entonces ya cuando yo quiero querer publicar, bueno, voy a publicar un año antes que él porque quiero ser el poeta más joven como ese reto interior. Pero no se da el libro que salga en otro año. Pero Camino de Luna, el primero iba a ser todo en poesía en rima. Cuando me revisan los poemas, el escritor César Lazo me dice que, bueno, puedo publicarlo todo con rima, con la parte métrica y rítmica con rima, pero que eso es como que estuviera el siglo XIX, comienzos del siglo XX. Sí. Entonces, él me presenta a Jaime Sabines, el mexicano. Lo leo y maravillado porque la poesía creo que por la estructura de cómo iba leyendo todo era poesía amorosa. Pablo Neruda es un gran ejemplo ahí. Sí. Jaime Sabines, Sabines con sus cartas a Chepita, que tenía su amor por Chepita. Neruda por su Matilde Urrutia. Entonces, esa búsqueda de la musa siempre está allí.
Y creo que los dos poetas que más marcaron en ese sentido. La primera etapa, Pablo Neruda, después Jaime Sabines. Y de ahí otros escritores que he ido leyendo, en inglés T.S. Eliot, y bastante, porque yo estudié en una escuela bilingüe, entonces estaba esa parte de leer poesía también en inglés. Todavía no entro a lo que es escribir en inglés, sí lo hacía en el colegio, pero sí la influencia bastante de Neruda y de Jaime Sabines. Me llama la atención el título, o si recuerda el poema con el que ganó en 9º grado. Sí, se llama Quisiera. De ese tengo un retazo, o sea, el poema final se quedó en lo del concurso. Sí. Creo que se nos regresó, pero ya 9º grado fue tipo 96, 97. Sí. Entonces, ahorita buscando mis papeles, encontré el fragmento de Quisiera. Entonces, ahí lo tengo guardado, pero sí tendría una idea de cómo terminaba, pero no está el poema completo. O sea que está como el nacimiento, la concepción de lo que es, pero sí se llama Quisiera. Ok. Bueno, me gustaría que diera lectura a cualquier poema que usted nos quiera leer de esto para deleitar a los oyentes. Sí. Este se titula Hebras de la Noche, está en la página 13 de Náufragos y Espinas. Algo con los títulos también tienen que ver, no hacerlo los títulos con nombres complicados, pero sí que tengan esa musicalidad y ese ritmo en lo que es la poesía. Hebras de la Noche. En avanzadas calmas de calor, fluye su cabello enhebrando la noche. Busco el danzar de su cuerpo lejano, cuando pido tratarte por tenerla aquí. Letras caminan en hojas de blanco terreno y razones prestan su ideal. Gracias. Ten. Uno de los poemas que más me gustaron es Tu Mano, titulado Tu Mano. Bueno, es un poema de una estrofa con versos consonantes perfectos, pero me llama la atención o me surge la idea si desea seguir trabajando poemas como este. Sí, tengo otros poemas que he estado trabajando y revisando porque parte de todo esto es volver a ver el material, no quitar del todo, pero sí como volver a verlos, leerlos, regresar al momento, pero sí la idea es estar en esta línea de la poesía amorosa. Puede que pasen otras circunstancias en mi vida que tome algo otros temas, pero sí, la línea va siendo siempre por el amor. Bueno, no sé si le podemos dar lectura a ese poema. Está en la página 31. Sí. Tu mano talla la estrella y me desea ángeles en este sol de entonces. Unos son bien cortitos, como que fueran, yo lo veo así, también por lo del título, como que fueran parte de un naufragio. No todos van a ser largos, algunos pasan de la página, otros son directos y hasta ahí llegan. Entonces, esa es otra parte difícil porque uno cree que termina con una estrofa y hay que hacerlo más largo, pero tal vez al hacerlo más largo se pierde lo que es el sentimiento Exactamente, del por eso poema. le hacía la pregunta, porque si bien es cierto es un poema corto, es un poema que detona y pues ese es el sentimiento en sí del poema. Bueno, quiero agradecerle por conversar con nosotros sobre su libro. Gracias, y por habernos abierto el espacio. También agradecer el patrocinio del Centro Cultural San Pedrano, el espacio brindado en la Biblioteca Benjamin Franklin y a la coordinadora de eventos culturales, Zuli Cuellar. Muchas gracias por quedarse con nosotros en esta edición de Micrófono Abierto. Nos seguimos viendo. Gracias, Mildred.